Esta es una producción de Grupo Noticiero del Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom, con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El Lado Informativo. No sé por dónde empezar relativamente, pero este es uno de los episodios que cualquiera de ustedes entenderán porque realmente hago este lado informativo como esto, porque realmente no digo que me cuesta hacer eso, sino reflexivamente es lo que más me quita realmente, más allá de la sonrisa, se convierte en momentos tan dolorosos como este que vamos a abordar el día de hoy. Amigos y amigas de toda la cadena de noticias My Little Pony, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo y bienvenidos acompañados una vez más en el lado informativo correspondiendo a la fecha hoy 24 de mayo de 2024 en la edición número 189. Y vaya que estamos ya casi finalizando el mes de mayo. Estamos viviendo por unas situaciones como esto, pero para acompañarnos en esta jornada de hoy, les haga crítico transgresor en esta jornada, ya lo dije 2 veces. Y bueno, perdón por tanto aplausos, pero no es momento para aplaudir y para tocar algo de ese modo. Sé que esto podría terminar bastante muy perjudiciales, pero realmente quiero serles enfáticos con cada uno de ustedes, siendo más breves, siendo más realistas, siendo lo más irónico que ustedes piensan. Ahora, con respecto a lo que vamos a abordar el tema de hoy, como es este episodio que vamos a dedicarles completamente, hoy vamos a centralizar en los episodios. Como muchos sabemos, a veces el lado informativo no todo es felicidad, todo tenga que ver con ira. También hay momentos que te hacen llorar, que te hacen reflexionar. Hay motivos que realmente no solo tocamos cosas de MP que te hacen sentir tristes o felices, sino también igualmente los fandoms también cometen esas mismas atrocidades, pero tampoco hubo un valor bastante humanitario. Y hablando de humanitario, el día de ayer, 23 de mayo, es uno de los episodios más controversiales, más infames, más sensibles, más delicados y por supuesto, y debo decir con exactitud, fue uno de los episodios donde literal y descriptivamente mató a una persona por una que otra razón circunstancial. Si los luchadores, el wrestling, no estaría involucrado por asuntos dentro y fuera de la misma, dentro y fuera de su personaje, conceptos que en la vida real se puede romperse de vez en cuando. Pero esto llevó demasiado muy lejos cuando se trata de lidiar con una presencia poco peculiar. Y hoy hablaremos sobre el infame de Over the Edge de 1999. Como muchos sabemos, el día de ayer se conmemora los 25 años del fallecimiento de Owen James Hart, o más bien conocido como su personaje anterior, el Blue Blazer. Para algunos que no sepan quién es realmente ese sujeto, daremos el resumen de toda esta biografía que tanto se había reflejado en esta peculiar episodio, que vamos acompañados, preparados con todo lo que ustedes jamás habían presenciado. Sin más que decir, arrancamos en este episodio del lado informativo con una deliciosa y auténtica y sublime biografía que nos tiene esta historia de uno de los Harts más prestigiados y al mismo tiempo el menor de los 2 hermanos, para quienes sepan quién es realmente. Según lo que dice información al respecto, Owen James Hart era parte de los hermanos Hart y por supuesto era el hermano mayor o hermano menor de Bret Hitman Hart, que también igualmente ambos fueron parte de la escuela del Canadian Wrestling, si no me equivoco, en la ciudad de Calgary, en Canadá.
instruido por su padre Stu Hart, siendo el padre de la lucha técnica canadiense en la lucha libre profesional durante la era territorial. Para Bret y Owen, ambos, a pesar de que fueron sus discípulos y también por sus hijos que habían criado a sus dos hermanos, el mismo no necesita ni siquiera nada de entrenamiento por parte de su mentor. Él mismo ya tenía habilidades y cualquier tipo de atletismo, incluso algo de gimnasia. Había demostrado que el wrestling podía hacer cualquier cosa. El tipo es luchador técnico, pero al mismo tiempo de carácter aéreo, y podemos demostrar por cómo hace los famosos, entre comillas, moonsault o salto lunar. Lo más característico es que también utilizaba bastantemente las luchas un poco más reñidas, pero también por razones ya dichas. A pesar que ya estuvo en Japón, en Europa o algún parte del territorio de Canadá, firmaría con la World Wrestling Federation, siendo el primer gimmick que llevó durante su trayecto, el Road Blazer. Pero solo duró exactamente poco tiempo, hasta que en 1991 o 1992 volvió a ser reincorporado, esta vez con su personaje real. Pero no obstante, a partir de los años posteriores comenzó a tener no solo un extraño empuje, sino también demostrando que podía ofrecer tanto en calidad como también sus luchas bastante características. Una de sus rivalidades, como todos sabemos, es con su hermano Bret durante entre finales del 93 y casi todo año 1994. Si no me equivoco, también fue uno de los motivos donde impulsaría su carrera ya no como face, sino completamente 100% villano. La historia sobre la envidia, el egocentrismo, incluso la soberbia entre hermanos, llevó a cabo obviamente en WrestleMania 10 en el Madison Square Garden. Al final Owen ganó, realmente siendo el mejor combate que inició WrestleMania en aquellos tiempos, demostrando no solo ofreciendo calidad, sino también para demostrar que sabe contar la historia, de que ambos no solo que no se llevan bien, sino demostrando que también, a pesar son canadienses, son rencorosos por su propia cuenta. Si bien la época de Owen como luchador amateur o profesional se depende por sí mismo, que incluso llevó completamente a llevar a lo top, sin embargo esto tiene un precio bastante caro. ¿Y cuál es el precio bastante caro? Exacto, a costa realmente de sus hijos y su familia, para tener siguiendo con un calendario recontra bien fuerte, es decir, 2 días de la semana, 7 días a la semana, 24 horas, 365 días de año. Porque recordemos que los wrestlers a veces luchan y a veces no, pero cuando se trata de WWE todo es casi obligatorio viajar. Y viajar de estado en estado, eso sí es complicado, incluso para su salud. Y si me preguntan realmente, también es el mismo que responsabilizó, si no me equivoco, a lesionarse a Stone Cold Steve Austin durante el SummerSlam del 97, quien provocó relativamente una lesión en el cuello, dando así sus primeros traumas, que hizo aplicar un piledriver bastante bocheable, incluso casi le acaba con su vida. Algo que obviamente es un dato curioso que nunca hablé dentro de su historia. Bueno, si hablamos del 97, estamos hablando acerca de que ya con la época de la nueva generación está teniendo buenos momentos, y a pesar que el producto se ha vuelto más limitado y caricaturesco, para finales de dicho año, con lo ocurrido con la traición en Montreal en noviembre de Survivor Series, todos los Hearts se marchan poco a poco. El único que quedaría completamente dentro de la lista sería Owen, porque es el único que se debe quedarse, mientras su hermano Bret, su compañero Jim Neidhart, creo que se llama así, British Bulldog y los demás se fueron a la competencia debido a los malos términos. Incluso el contrato de Bret se venció después de este controvertido episodio. Así lo cual Owen se quedó realmente durante mucho tiempo, al menos lo que fue. Recordemos que este dicho luchador no le gustó realmente la era de la actitud, ya que recordemos que esta era es súbitamente polémica debido por diferentes razones, donde promocionaban todo lo políticamente incorrecto. Owen no está dentro de sus planes, así que solo tuvo pocas luchas poco destacables, como la rivalidad entre Ken Shamrock, si recuerdo perfectamente, de una lucha de León, y otros acontecimientos más. Sin embargo, para 1998 y parte del 99 ya estaba a punto de irse de la compañía debido a su mal manejo creativo, como también no tenía una historia bastante única, ya que el tipo puede agarrarte para muchos dentro y fuera de kayfabe, pero sabemos cómo es su humildad.
Lo cierto es que durante su tiempo utiliza una vez más su personaje que tanto se caracterizó durante su primera etapa, Blue Blazer. Pues esta vez ya no como un luchador como cualquiera, sino como un superhéroe pero tipo parodia, algo que se aplicó relativamente con Goldberg, que en realidad era Gilbert, posteriormente que hacían su parodia, o la burla a la división crucero. Recuerdas que WCW y WWF se encontraban en la plena guerra de los lunes por la noche durante su época. Mientras esto pasaría, pues Owen ya tenía preparado para irse, pero no exactamente como muchos indican, ya que tenía un contrato hasta el 2000 o 2001 cuando ya se expire, pero lo peor estaba por llegar. Justamente Owen ya estaba preparándose yéndose a Kansas City, eso iba a decirlo, cuando se notaba relativamente algo sospechoso que estaba dando mucho que hablar. Owen solo dijo adiós no solo a su hijo, sino también al resto de su familia. No dijo ni una sola palabra, no dio ni un beso, ni nada por el estilo. Nos da a entender que este sería más o menos la última vez que Owen estaría con vida, ya que relativamente aquel domingo 23 de marzo en Arena Kremlin fue uno de los episodios más desastrosos, más polémicos y por supuesto uno más oscuro de lo que muchos no sabían sobre esta situación como esto. Lamentable este incidente. Aquel día todo estaría preparando, tanto el padrino como también Jim Ross, comentarista de ese entonces, estaban haciendo algunos comentarios al respecto de que esa idea que propuso Vince Russo sobre el uso del arnés. Recordemos que Sting es muy característico sobre bajar al arnés, eso iba a decir, bajándolo de forma en pocos segundos, mientras en el caso de Owen es muy distinto cuando se trata de hacerlo de forma más chistosita, algo muy edgy. Por supuesto que esto sería una de las peores decisiones jamás comentadas hasta la fecha. Si bien todo está repasando tanto en el guión como también la forma de cómo deben terminar el final. Ya saben cómo realmente funciona cuando haces las mejores historias o algunas que no tienen nada de sentido. El padrino en ese entonces era el campeón intercontinental, ya que tendría una lucha totalmente programada, incluso al menos le guste o no su idea, por supuesto que lo apoyaría incluso en los momentos tan difíciles. Jim, por otro lado, antes de prepararse realmente para empezar el evento, dijo que no le gusta relativamente el tema del vértigo, es decir, temor a las alturas, que esto provocaría realmente. Owen responde que tampoco no le gustaría porque sería una de las peores decisiones de su vida. Si bien al inicio no fueron totalmente nada en secreto que esto va a terminar fatal, lo cierto es que ese día llegó y muchas personas pagaron pay-per-view en sus casas y otros se encuentran en la arena. Todo está marchando perfectamente al plan, todo iba bien, con pocas luchas totalmente anticipadas. Sin embargo, cuando llegó la hora del combate por el campeonato intercontinental, algo salió muy mal. De repente, cuando Owen decía ¡cuidado! ¡cuidado! ¡estoy cayendo!, relativamente está preparándose para saltarse del techo hacia el ring, con una distancia de casi 25 metros de altura, no sé cuántos yardas fueron exactamente, pero lo más acérrimo es cuando está yendo más rápido, pero ahí salió totalmente fatal. El arnés se soltó, incluso llegó concretamente, en vez de caerse al cuadrilátero, se cayó con el poste. Esto provocaría una especie de contusión cerebral y de repente el cuerpo dejaría de reaccionar al minuto de aterrizarlo de forma bastante bocheable. Esto provocaría relativamente una contusión tan drástica de tipo ACV. Esto es lo más relativamente que acabo de comentar. Y esto me duele realmente cómo terminaría este gran desenlace. Al momento llegarían los comentaristas como también el personal médico para llevar a cabo una especie de tácticas para salvarse la vida. Cualquier medida tipo respiración cardiopulmonar para que esté vivo. Llegaron también algunos quien ocupan las camillas para llevar a cabo a los bastidores a llevarse un chequeo médico. Pero de repente estaban notando algo peor.
Y eso no solo los comentaristas en inglés está dando mucho que hablar. Los comentaristas en español como Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich también fueron reaccionarios, incluso al momento de ver realmente de cómo fueron viéndolos con los verdaderos ojos en claro, que había sido más una negligencia que un accidente. Es decir, Owen Hart, al llegar realmente a un hospital más cercano, cuando llegó relativamente, todo marchaba realmente el pay-per-view como si no fuese un mañana. Justamente a las 9 de la noche, justamente cuando el pay-per-view ya está a punto de acabar, ya recuerdo que el pay-per-view son casi 3 horas, justamente a las 9:15, Owen Hart oficialmente ha fallecido. Esto debido a que estos planes de Vince Russo, como la aprobación de Vince McMahon, fueron las peores decisiones jamás vistas. Y lo peor, se llevaría con toda su gracia. Martha Hart, en ese entonces su esposa de Owen, trató de obviamente llamar todo lo que estaba sucediendo. Cuando Vince lo sonó relativamente todo lo que estaba pasando, al final sí lo confesó. Está junto con la ayuda de un doctor local, pues por supuesto que sí avisó el certificado de defunción. Oficialmente, Owen Hart sí había fallecido, pero muchos sabíamos que esto iba a terminar muy mal. El pay-per-view fue un desastre de principio a fin. Los combates pueden ser poco entretenidos, pero los finales sí fueron asqueados, iba a decirlo. Pero lo peor se vino posteriormente, incluso cuando ya están preparando para sus futuros y siguientes combates. Tanto así que Triple H, La Roca, El Padrino, Debra, Jeff Hardy, hasta incluso Stone Cold estaban completamente preocupados dentro del backstage de todo lo que estaba sucediendo. Incluso habían avisado que ya no queremos trabajar de ese modo porque era demasiado muy incómodo, incluso frente a sus fans, para evitarlo obviamente las críticas. Pero eso no sería así. Incluso hasta la cara de Taker, a pesar de que es una reacción como ficticia, cuando en realidad era una reacción 100% real. Pero no es el único. Al día siguiente, posteriormente, Sting también había dado a conocer, tras conocer la tragedia de Bret, tuvo que avisar en backstage durante la programación de Nitro que obviamente no podrá luchar realmente debido a aquel incidente que había desatado aquel 23 de mayo. Y tuvo que avisarlo desde su casa. Incluso en mayor de los casos no vendría a trabajar, ya que Nitro sí estaba grabado el día 24 al día siguiente, y WWE Raw se grabaría un día posteriormente, así que ambas competencias tuvieron que declararse como día de luto. Por supuesto, Sting dijo que no va a realizarse el salto de arnés, eso iba a decirlo, nunca lo hará, porque realmente por motivo de respeto. Pero a la hora de la verdad, tanto Vince McMahon como Kevin Dunn, este último lo dijo de forma tan fría, si no tiene buen corazón y nunca expresa de todo lo que diga. ¿Sabe por qué realmente yo detesto a Kevin Dunn, mis queridos panas? Porque este hijo de puta, ese quien es el causante de todo lo que hacía WWE durante más de 40 años. Si no fuese obviamente de que su padre hubiera salvado las cintas, él hubiera estado acabando muerto. Esa es la razón principal por qué le dieron a su hijo un contrato vitalicio y al mismo tiempo las cosas que se da con su jodida gana, siendo un maldito productor ejecutivo, incluso asumiendo parte de la junta directiva. El tipo ya merecía ser cancelado. Bueno, al menos hasta 2023, que sí mereció su cancelación y posterior despido. Y eso es lo que yo detesto de este Dientes de Castor, la concha de su madre. Mientras esto pasaría, Vince tomó una de las polémicas decisiones de continuar el pay-per-view como si no fuese un nada, pero Martha, a la hora de ver realmente una y otra vez todo ocurrió en Over the Edge, ya sea en pay-per-views o en algunos medios que estaban captados a minuto, sí, su esposa no estaba llorando, sino también sus hijos igualmente. Incluso fue enojadísima por matar a su esposo, a muchos, a sus compañeros y a todos los fans, a su querido ícono. Como dijimos, al día siguiente, tanto Nitro como Raw, ambos han declarado señal de luto y cada uno presentaron su programación especial en su memoria, pero sobre todo la federación sí se llevó completamente toda la carga de irresponsabilidad, acusándolos de negligencia por matar a un sujeto que estaba cayendo más de 20 pies de altura con un arnés bastante bocheable, incluso provocando una contusión hasta su muerte. Estos fueron los principales motivos que Owen sí ha dejado de existir de forma concreta, a diestra y siniestra.
por otras cosas que me olvidé mencionar. ¿Dónde está realmente el video? ¿Dónde está donde había caído? Y lo más importante, ¿dónde se puede encontrar? La respuesta podemos decir simple, pero al mismo tiempo complicado. Lo más simple es que este video aún sigue vigente, solo que está resguardado dentro de las oficinas de WWE en Connecticut. Lo cierto, ha dicho una sola cosa que no debe ser llevado ante la luz pública, es decir, esos videos contienen completamente todo lo que pasa en tiempo real, pero no mostrará ni a nadie más con uso súbitamente legal, ya que están actualmente resguardados, ni siquiera van a salir a la luz del día, porque recuerdo que creía que era una lost media, cuando en realidad estaba resguardado, ya que Vince evitaría eso ante juicios y podía perder no solo millones con tantas demandas totalmente negligentes, sino también no se lo toma demasiado muy en serio con la lucha profesional, que incluso llevaría a fatales momentos, que los dueños no se preocupan con sus trabajadores, solo les importa más a su dinero y su dignidad, porque realmente no tienen un alma bastante bien corazonada. Hablando respecto al juicio, si bien semanas posteriores y por supuesto tras el funeral posteriormente se llevó a cabo relativamente un juicio que originalmente iba a hacerlo para Kansas City. Sin embargo, para evitar completamente a toda costa, con sus mejores abogados, con un fiscal que ya tenía bastante bien asegurado, Vince prefirió hacerlo realmente en Connecticut y no en el lugar donde se llevó a cabo, debido entre comillas, por pagos impugnes. Espera, creo que eran más o menos daños punitivos, eso iba a decirlo. Gracias por corregirme. Cuando digo daños punitivos, eso significaría que el demandante y el demandado tienen que pagar una especie de indemnización económica. Y eso evitaría a toda costa para evitar su fuerte cancelación, incluyendo yéndose a la cárcel, dependiendo así de la sentencia por acusación de negligencia. Al final se resolvieron en privado y tuvo que pagar más o menos entre 18 o 25 millones de dólares, y con ese dinero que había ayudado gracias a la indemnización tuvo que crear una fundación tipo ONG para ayudar a las madres damnificadas, a los hijos que se encuentran en las calles o algunos que han perdido completamente a sus seres queridos. Es por eso que creó la fundación Owen Hart con propósitos humanitarios, para ayudar completamente a personas que no tienen hogar, que no tienen familias, etcétera, con el propósito de ayudarlas no solo en Canadá, sino también gran parte de Norteamérica en estos momentos tan delicados. Por eso lo honraron en su memoria, lo cual en la actualidad aún sigue activo. A pesar relativamente, para continuar aún más de esto, hay una cosa que muchos se debaten, es el tema del Salón de la Fama. Ella dice que obviamente está tratando de todo lo posible de enterrar el legado de Owen. Para los fans aún sigue recordándolos, pero para Martha es todo lo contrario dentro de sus principios totalmente morales. Sobre todo cómo matar obviamente a uno de sus amados que tantos años había crecido desde su adolescencia hasta el día de su muerte, aquel 23 de mayo. Y por supuesto, su postura puede ser en contra, pero para la mayoría de los fanáticos tampoco no se quedan atrás. Su legado, a pesar de que continúa hasta nuestros días, sigue siendo dando mucho que hablar. Hoy en día, su legado aún sigue permaneciendo en todo el mundo, pero aún sigue siendo no canónico mencionarlo. Para WWE no se ha reconocido, pero para AEW, de hecho, esa es la parte que quise hablar. De hecho, en 2022 o 2023... sí, de hecho, aquellos años sí se introdujo el torneo Owen Hart en la competencia como es All Elite Wrestling, que en la actualidad aún sigue dando mucho que hablar. Hasta la fecha ya teníamos dos ganadores, no solo en el lado masculino, sino también para el lado femenino, que sí hubo relativamente mejores ganadores que han sido introducidos por primera vez en su historia. Hasta la fecha son el único torneo que sí respeta el legado, no como WWE, que aún siguen dando daños totalmente colateralmente muy dañinos. Hoy en día Vince McMahon aún se encuentra relativamente ya retirado luego de sus últimos escándalos que había desatado, incluso ya en la códice ya hablé en más de una ocasión.
Por supuesto que próximamente voy a hablar más escándalos de Vince, pero ese sería no una tarea complicada, pero con un especialista que voy a traer próximamente. Hablaremos cómo realmente que WWE está utilizando lo que muchos afirman, una especie de show washing, creo que se pronuncia así, una especie de lavado de imagen, pero entenderán el por qué le dicen el show watching, porque a mí no me gusta realmente que utilicen el lavado de imagen para quedarse bastante bien impunes o quedarse bien parados. Eso ya es otro tema. Lo cierto, a tan solo 25 años de aquel incidente, para dar las grandes conclusiones, Owen es muy querido para muchas personas. Lo ames o lo odies, pero el tipo es carismático, es humilde, incluso le cuida bien a sus hijos. Pero aquel evento de OVDH del 99 es un hecho bastante lamentable, como relativamente no se ha introducido al Salón de la Fama, sigue dando estas posturas, debido a que los Harts aún sigue siendo las ovejas negras de toda la mancomunidad del wrestling, sigue siendo, pero al resolver sus diferencias en febrero de 2010, lo ocurrió posteriormente en la traición de Montreal, sí habían arreglado las diferencias. Hay otros Harts que aún siguen, obviamente están en contra y a favor de Vince, pero ya fueron recapacitados gracias obviamente a su fundación. Muchas personas que estuvieron en la fundación Owen Hart aún siguen activos. Si ustedes chequean realmente de qué se trata esta organización, pero les resumiré de qué se trata. Según hasta ahora, en la organización de Owen Hart contiene realmente sobre el apoyo no solo becas para estudiantes, sino también programas de vivienda social. Esto porque tiene obviamente varios motivos de ayuda, por eso es una especie de organización no ONG. Incluso ya está recorriendo en otros lugares del mundo, y no solo en Norteamérica y en Canadá, sino también en países como Filipinas, Camboya, Nepal, India, incluso llegó hasta Perú. Y no digo de broma, incluso la fundación llegó hasta Perú, más concretamente en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho respectivamente, dando ayuda para conseguir no solo viviendas o alimentos, sino también el apoyo de la vida social que está atravesando dichos campesinos en las sierras peruanas. Es decir, esto llegó completamente a crear varios programas y futuros proyectos que tenía esta organización hoy en día. Si bien el torneo es lo que más beneficia, hoy en día está con All Elite Wrestling en la actualidad. Pero también una cosa es que su legado aún seguirá en nuestros corazones hoy en día. Hoy, en estos momentos, han pasado 25 años de aquel episodio trascendental, que esto no termina disgustando a muchos, pero lo recordaremos con cariño quién era realmente este sujeto. Por lo tanto, el tema es lo que más me dificulta completamente hablando sobre este desarrollo. Si bien esto pasaría a la historia como de los sucesos trascendentalmente polémicos que perdió la vida a un luchador. Y si creen que esto moría en plenos shows, en la actualidad ocurrió casos casi similares como lo ocurrido como Jay Briscoe o incluso Hana Kimura. Próximamente hablaré sobre este caso, pero de forma de pies a cabeza. Otro caso de luchador que necesita sí o sí investigación a profundidad. El punto es que estos luchadores, a pesar que ya están preparados para lucharse, incluso programados con anterioridad, terminarían tragedias a pesar de que tengan con altas o pocas edades un poco más bien avanzadas, tipo 20 o 30 años. Esto pasaría a mayor factura, ya que aquellos luchadores que mueren casi más de 30 años para adelante sufrirían ese tipo de consecuencias. Así que tengan demasiado muy cuidadoso con el tema de que esto podría llevarles a unos motivos tan drásticos, en especial a las empresas que tienen que establecer un calendario bastante poco regular y no de forma ya estando 364 días. Hay muchos que están lesionados u otros necesitan descansarse por razones ya concretas. Sin importar si sales o no en televisión, si estás lesionado o no, si eres activo, igualmente esto pase. Pero esperemos que cambie un poquito la mentalidad para apoyar realmente entre unos y otros. A nombre de Noticia EP, a pesar de nuestros 25 años que había dejado de existir, solo una cosa que debo decirle: gracias, maestro Owen, y por supuesto que descanses en paz, mi chato. Donde quiera que estés, siempre estarás en los corazones dentro de este cuadrilátero. Así concluimos el programa de esta semana.
Y bueno, hasta aquí finalizamos con el lado informativo. Esta es sin duda la primera parte, ya que la próxima semana es mucho más triste que el otro. Ya sabrán por qué, pero ya está todo planificado, todo con la anterioridad y todo bien preparado. Si les gustó completamente esos episodios que te harán sentirte bastante triste, si te provoca demasiada depresión, dan like, comparte y suscriba para que no se pierda un nuevo episodio que vamos a sacar durante la semana. Sin más que decir, les habla Crítico Transgresor en esta jornada de hoy y nos reencontramos hasta la próxima con más. Estamos disponibles aquí en el lado informativo a través de Spotify, en Deezer, Amazon Music, Google Podcast y otras plataformas más que se pueden encontrar. Todo próximamente vamos a llegar más allá de la misma. Y por supuesto, síganos para subir contenido exclusivo para todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima mis chatos. Muy buenas noches, les habla Crítico Transgresor. Y que descanse perfectamente. Feliz fin de semana para todos. Y por supuesto, también feliz Día de las Madres en mi país. Así concluimos de esta manera. Hasta la próxima. Y por supuesto, no se hagan boludos como Kevin Do.